El mundo del trading no cambió de forma gradual, cambió de forma estructural. En un periodo sorprendentemente corto, los mercados financieros dejaron de ser un entorno dominado por decisiones humanas para convertirse en un sistema gobernado, en gran medida por máquinas. Sin embargo, la gran cantidad de los operadores sigue actuando como si ese cambio no hubiera ocurrido. Analizan gráficos, interpretan velas y toman decisiones con un modelo mental diseñado para un mercado que ya no existe. Durante décadas, el precio fue el reflejo directo de la psicología humana. El miedo, la codicia, la euforia y el pánico moldeaban cada movimiento. La experiencia importaba porque el mercado se movía al ritmo de la mente humana. La intuición tenía valor porque el tiempo permitía pensar, dudar y reaccionar. Hoy esa relación se ha roto. El mercado ya no se mueve a velocidad humana, se mueve a velocidad computacional. Este primer episodio no es un video más, es el punto de partida de un programa educativo completo, un sistema de pensamiento diseñado para ayudarte a comprender el nuevo entorno en el que operas. Nada de lo que verás aquí es accidental, cada episodio se apoya en el anterior, el orden importa, la profundidad importa, la comprensión superficial ya no es suficiente. Mientras duermes, el mercado no descansa. Cuando hacia cierra, Europa despierta. Cuando Europa entra en actividad, América se prepara. Pero incluso en los momentos donde los operadores humanos están ausentes, el sistema sigue funcionando. Centros de datos repartidos por todo el mundo procesan cantidades masivas de información, algoritmos analizan noticias, sentimiento social, flujos de capital y desequilibrios de liquidez. Modelos de aprendizaje automático ajustan sus parámetros constantemente. El mercado está activo incluso cuando la mente humana no puede estarlo. En el momento que un operador abre su plataforma por la mañana, el sistema ya ha tomado miles de decisiones. Ha evaluado escenarios, ha anticipado movimientos, ha ejecutado operaciones. Esta es una verdad incómoda del mercado moderno. No eres el primero en ver el movimiento. En la gran cantidad de los casos, llegas después. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó con el trading de alta frecuencia, cuando la velocidad era la ventaja principal. En ese momento, competir significaba ser más rápido que el otro. Pero hoy el problema no es solo la velocidad, es la inteligencia. Una proporción significativa del volumen global es generada por sistemas adaptativos que aprenden, se corrigen y evolucionan. No siguen reglas fijas, no ejecutan scripts estáticos, reescriben sus propias estrategias en tiempo real. Por primera vez en la historia financiera, la formación de precios ya no está dominada por la intención humana, está dominada por modelos matemáticos que operan en escalas de tiempo imposibles para el cerebro humano. Esto cambia por completo la naturaleza del juego. Aún así, muchos operadores siguen imaginando que compiten contra otros humanos. Piensan que al otro lado hay alguien dudando, sintiendo miedo o esperando confirmación. Construyen estrategias como si la emoción fuera todavía la fuerza principal del mercado. Pero gran cantidad de las veces no es así. El oponente no tiene emociones, no siente presiones, no se cansa, no duda. Es un sistema que evalúa probabilidades miles de veces por segundo. Aquí comienza el conflicto psicológico. El operador detecta una configuración que ha funcionado durante años, un nivel claro, un patrón conocido. La experiencia le dice que es una buena oportunidad. Entra. En segundos el precio se mueve de forma violenta en su contra. La liquidez desaparece, en el stop se ejecuta, minutos después el mercado se revierte. La sensación es frustración, confusión, culpa. La conclusión habitual es pensar que la decisión fue mala, pero muchas veces no lo fue. El problema no fue la lógica, fue el desfase temporal. La máquina vio el patrón antes, actuó antes, absorbió liquidez antes, salió antes. Cuando el operador humano ejecutó, el movimiento ya estaba avanzado o agotado. El verdadero campo de batalla ya no es humano contra humano, es humano contra el tiempo. Y el tiempo ya no fluye al ritmo de la biología, fluye al ritmo del silicio. Esto genera una presión invisible pero constante. Los patrones dejan de funcionar con la misma consistencia.
la confianza se erosiona, el operador comienza a cambiar de estrategia de forma compulsiva, el mercado se siente hostil, impredecible, casi personal, pero el mercado no es hostil, es más rápido y más complejo. La mente humana, diseñada para la deliberación y el contexto, sufre cuando intenta reaccionar en un entorno que premia la ejecución instantánea. Para comprender esta nueva realidad es necesario ampliar la escala mental. La inteligencia artificial que domina los mercados no opera en un solo nivel, funciona en múltiples capas simultáneamente. En el nivel macro, analiza ciclos económicos, políticas monetarias y flujos globales de capital. En el nivel intermedio, interpreta sentimiento social, cadenas de suministro, relaciones entre activos y condiciones de liquidez. En el nivel micro, detecta desequilibrios en el libro de órdenes y ejecuta con precisión extrema. Estos niveles interactúan de forma constante. Lo que aparece como una simple vela en tu gráfico suele ser el resultado de una cascada de decisiones algorítmicas. Por eso muchos indicadores tradicionales se sienten insuficientes. No porque sean incorrectos, sino porque fueron diseñados para un mercado formado por personas, no por sistemas autónomos. Insistir en operar con herramientas antiguas sin adaptar el marco mental genera desgaste psicológico. El operador comienza a pensar que ha perdido habilidad, que ya no entiende el mercado, que su disciplina es insuficiente. Pero el problema no está en la persona, está en el modelo mental. Aquí aparece una paradoja clave. Aunque la máquina domina la velocidad, el cálculo y la ejecución, la mente humana conserva una ventaja que no puede ser automatizada por completo: el significado, el contexto, la narrativa, la capacidad de integrar información cualitativa y entender por qué los mercados se mueven más allá de los números. La inteligencia artificial puede detectar patrones, pero no comprende propósito, puede anticipar correlaciones, pero no entiende la historia detrás del movimiento, puede optimizar operaciones, pero no comprende el impacto psicológico colectivo de un evento. Esa sigue siendo una capacidad humana. El error más común del operador moderno es intentar competir donde la máquina es invencible. Nunca serás más rápido, nunca procesarás más datos y no necesitas hacerlo. La ventaja humana no está en reaccionar primero, sino en posicionarse mejor, en entender el entorno general, en interpretar cuando el mercado se mueve por narrativa y cuando entra en fase puramente mecánica. Este programa no busca enseñarte señales rápidas ni promesas vacías. Su objetivo es más profundo: reconstruir el modelo mental con el que enfrentas el mercado, ayudarte a dejar de culparte por errores que no lo son, a comprender que la dificultad actual no proviene de tu falta de disciplina, sino de un entorno que cambió sin pedir permiso. La transición hacia este nuevo mercado tiene un costo emocional real: miedo a quedar obsoleto, sensación de irrelevancia, fatiga mental, comparación constante con sistemas que nunca se equivocan por cansancio. Este miedo empuja a muchos operadores a la sobreoperación, al exceso de indicadores y a la pérdida de confianza. Pero ese miedo se basa en una premisa equivocada: la mente humana no es obsoleta, necesita un marco nuevo, un rol distinto, una relación más inteligente con la tecnología. A lo largo de esta temporada aprenderás a entender cómo piensan las máquinas sin intentar imitarlas. Aprenderás a construir una mentalidad resiliente, capaz de operar en un mercado híbrido, donde conviven inteligencia artificial y decisión humana. El futuro del trading no es puramente humano ni puramente algorítmico, es una interacción constante entre ambos. Este episodio no pretende darte respuestas definitivas, pretende darte claridad sobre el entorno, claridad sobre el verdadero desafío, claridad sobre por qué tantos operadores sienten que el mercado se volvió imposible cuando en realidad se volvió diferente. Estás al inicio de una transformación. La pregunta ya no es si puedes competir con la máquina. La pregunta es si puedes evolucionar tu forma de pensar para ver lo que la máquina no puede ver. Si lo haces, no solo te adaptarás, construirás una ventaja real, sostenible y humana. Bienvenido a la temporada 1 y bienvenido al nuevo mercado.